Sí, conmigo te presento. Ya, obvio. No la tengo todavía. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, dudas, consultas. Creo que tenemos un ejercicio. Ya. Mismo lado de la sección. Ya. Es la integral de y elevado a 5. La integral de 3x. ¿Me pregunta el promedio de señales? Ni idea. Pero mejor que es este mono. No, es la máquina. No. Paréntesis, 3x más ¿cuánto? No, 100 paréntesis. Ya. 3x elevado a 5. Si no me equivoco es. No es logaritmo de x. De x. Ya. Perfecto. El asunto de los certámenes. Me mandaron las notas, yo les subí las notas, pero los certámenes físicos no los tengo. Yo creo que mañana o la próxima semana voy a pasar a la facultad y voy a preguntar si lo trajeron físicamente. Y cuando los tenga físicamente, yo creo que ojalá el martes de la próxima semana se los voy a traer y se los voy a pasar para que lo revisen. ¿Sí? En la nota, según yo, no he calculado el promedio exacto, pero tuvieron mucho mejor que el certamen. ¿Sí? Mucho mejor, entonces yo lo miré y dije, después bien, afortunadamente. Entonces, el martes vamos a hacer la revolución. Sí, porque Marilyn me dijo de que iba a traer las pruebas esta semana. Sí. Se va a hacer la revolución. Sí, pues siempre son, todas las pruebas son 100 puntos. Y ojo, la escala que se usa es la escala que está en Canvas. Usted se mete archivo, ahí hay un archivo que dice puntaje nota. Esa es la escala que me pasa la facultad y esa es la que hay que ocupar. ¿Ya? Porque hay alumnos que toman otra escala, no sé de dónde sacan la escala, y hay veces que cambian el puntaje con respecto a la nota. ¿Sí? No, la escala que uso yo es la oficial, la entregada por la facultad. ¿Ya? Ya. Mire, si tiene un polinomio, 3 y aquí, y tiene un logaritmo, ¿qué tipo de integral es? Por par. Perfecto. Entonces, por lo tanto, usted ahí tiene que elegir un U y tiene que elegir un DB. Cuando tiene polinomio logaritmo, ¿qué les dije yo que tomara como U y qué les dije yo que tomara como DB? El logaritmo natural como U para poder derivarlo. Y el DB todo el resto, o sea, 3x a la quinta de x. No podemos cumplir ya más 3 factorados. Sí, pero ya no lo hice ya, así que, bueno, da lo mismo si lo deja afuera o lo deja acá dentro y lo toma dentro del DB, le va a dar exactamente la misma integral al final. ¿Bien? Ya no lo hice, así que lo voy a seguir escribiendo así tal cual como. Ya, derive el U. ¿Va a derivar el logaritmo?
de U es igual a 1 partido del X de. Perfecto. Ya. Y ahora integre la integral de 13x a la quinta. De X elevado a 6 por menos 6. Justamente. O sea, simplifique, un medio de x elevado a 6. Eso es. Y ahora que tiene el U, el DU, el B y el DB, ahora que tiene ya todo, cambie todo eso en la fórmula de la integración por partes, que es un diarí, una vaca, una cola, vestida de un y cámbiala ahí en la formulita. Vaya cambiando. ¿Qué le va quedando? Sí, de uniforme. Tiene que ser de uniforme porque si es de U. ¿Sí? Para eso. Ya. Entonces, el U, logaritmo natural. Logaritmo natural. El de B, 3 a la quinta de X. ¿Sí? ¿Se fija? Ahí es esa misma integral. Esa es esa que está ahí. ¿Se fija? Es el U y es el de B. Es la misma integral porque aquí como un producto lo puede conmutar sin ningún problema. Ya. Igual. Ya. U. Vaya cambiando con mucho cuidado, no se le vaya a equivocar. El U, logaritmo natural. Por B, un medio de X elevado a 6, menos la integral de B, un medio de X elevado a 6, por DU, que es 1 partido por X de Y. Eso es eso. Eso es eso. Ahí quedó. Entonces, por eso este método se llama integración por partes, porque una vez que aplica el método, te queda una parte ya integrada, una parte lista, y otra parte sin integrar todavía. Entonces, esto ya está listo, resuelto. Fantástico. Eso hay que integrar. Entonces uno tiene que mirar esta integral y ver si efectivamente le quedó más fácil que la integral original. Porque si no le queda más fácil es porque la elección del U y del DB no estuvo buena. Ahora, si mira esto, observe, ahí hay un medio, una constante que la puedo dejar afuera. Ningún problema. Y esa potencia la puedo simplificar. Entonces me queda una potencia, ¿no? Quedó sencillo. Voy a ordenar esto un poquito. Es un medio fuera de la integral. El X a la Z partido por ese X se simplifica, X a la quinta de X. ¿Se fija? Y entonces esa integral me quedó mucho más sencilla. Entonces la elección del U y del DB estaba buena. ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo se termina el ejercicio? Integra este X elevado a 5. X elevado a 6 partido por 6. Y ahora que ya terminó de integrar, ahora recién le coloca la constante de integración. Esa es la integral de 3x a la quinta logaritmo natural de x de x. Esa es la integral, o primitiva. Bueno, aquí puede partir por 2, ¿cierto? Esa es. Medio bonito. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Todo? Eso era. Aquí puedo multiplicar acá. ¿Sí? Sí. Ya, ¿qué duda tenía, señor? Tienes que ir mirando eso, hacer el cambio, hacer los cambios del U, el de U, el B, el de B en la fórmula y después te quedas integrar y después integrar de nuevo eso.
puede ser de que tú me dijiste al principio que ese 3 lo podías dejar afuera, claro. Si lo dejas afuera, te queda un 3 acá, y eso no te queda eso, un medio, te queda un sexto. Entonces aquí te aparecen unos sextos, pero aquí te queda un 3 adelante. Entonces después cuando multipliques 3 con los sextos, te van a quedar esos medios que aparecen ahí. ¿Sí? Entonces, revíselo y se supone que debiera ser exactamente eso mismo. ¿Quién si nunca resolvió la integral? Porque ese y Sí, pues, esa es la integral que yo le pregunté. Calcúleme la primitiva de esa. ¿Y cuál es su respuesta? Esa es la primitiva. ¿Sí? Esa. Esa es la. Significa que cuando yo cambio aquí, esa es mi integral original, es la que yo quiero resolver. Y lo que aparece acá es la respuesta. Esa es la primitiva. O sea, esta es la f chica, por así decirlo, y esta es la f grande. Entonces yo sé que si derivo eso, debería obtener esa f chica. Y ahí, si quiere, lo puedo hacer para comprobar si efectivamente eso está correcto. Usted sabe que si deriva esa f grande, derivo todo eso, debiera de darle la f chica, debiera de darle esa función que está ahí. Y con eso lo comprueba. ¿Sí? Toma esa función, la deriva correctamente, ahí tiene un producto, ¿cierto? Deriva todo eso, se simplifican muchas cosas y debería de quedar eso. ¿Sí? Si le queda, porque está correcto. Si no, porque se equivocó en alguna parte. Lo que le voy a hacer es separar, por ejemplo, que tengo. Porque no siempre se separa como. No tengo un medio de 6x, podríamos dejarlo como bien. X le va a hacer partido de dos, ¿no? Sí, puede ser X partido, X le va a hacer partido 2, sí, perfecto. ¿Y qué le va a hacer partido 2? ¿Sí? ¿No habría complicación con eso? No, no habría problema. Si usted lo quiere dejar así, bien. Si lo quiere dejar así, bien, también, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? No hay problema. ¿Está claro, jóvenes? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Inquietudes? Esa es la integración por pares. ¿Ves? Entonces, lo que se quiere es que usted pueda integrar la mayor cantidad de funciones posibles. Ya con esto, usted podría integrar, sabe integrar potencias, raíces, sabe integrar exponenciales. Ahora sabe integrar logaritmos, porque en la clase anterior hicimos la integral del logaritmo, ¿cierto? Ya, entonces ahora sabe integrar potencias, exponenciales, logarítmicas, productos de polinomios por logaritmo, productos de polinomios por exponenciales y también productos de polinomios por raíces, que es lo que pregunté en el control. Se fija que hay un polinomio por una raíz y muchas cosas con sustituciones simples. Entonces, ¿se acuerda que la clase pasada hicimos un ejercicio con el logaritmo, pero que hubo una sexta fórmula de la. Sí, que teníamos que para hacerla. Claro, la fórmula del logaritmo, la integral del logaritmo natural de x, eso es x por logaritmo de x menos x más c. Sí, esa es la fórmula de la integral del logaritmo. Lo que pasa es que hay veces que uno le dice ya apréndasela y los alumnos no se la aprenden, pero ya si no te la sabes de memoria, ya sabes más o menos cómo sacarla. Esa se obtiene haciendo una integración por partes. El U es el logaritmo, el de B es el de X, aplicar la fórmula y te da eso. Podríamos hacer un ejercicio de eso, pero como con números, como de logaritmo para aplicar esa fórmula. La otra fórmula, la del logaritmo en base A de X. O sea, esa fórmula que está ahí solamente se usa cuando está. Cuando está el logaritmo solo pelado. Sí, logaritmo de X. Así, la logaritmo se cambia la base. Claro, si es otro logaritmo, le cambian la base nomás. Esto te queda exactamente lo mismo, pero partimos del logaritmo de A. Sí. Yo no lo sé. No, lo mismo. No, puse integral del logaritmo en base A de X
Era cualquier logaritmo natural de A. ¿Ya? Paréntesis. Integral logaritmo natural No, de X. paréntesis. X logaritmo X menos X paréntesis. Eso es paréntesis. Sí, 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 sí. Es paréntesis. Mire, eso le sirve por si en algún minuto el profesor de cálculo le pregunta algo así. Integren eso. Es lo mismo solo que le agregáis un partido en un logaritmo natural. Y claro, la fórmula de abajo es exactamente la misma de arriba, pero le agrega un 1 partido por logaritmo natural de A. Y le pone paréntesis entonces, porque ese 1 partido por logaritmo de A multiplica todos los resultados. Entonces le pone paréntesis. Esa fórmula la vimos y la obtuvimos en la clase anterior. ¿Sí? Ya. Entonces, mira, puede ser de que en el examen, en el certamen, en el control, te pregunte ya, calcúleme eso. El logaritmo 5x más 2, la integral del logaritmo 5x más 2. El 5x más 2 natural. El 5x más 2 es el argumento del logaritmo, no lo puede dejar afuera. Tampoco lo puede separar. Paso el 2 para abajo, o sea, no está elevando. No, no está elevando. Pero es inmediatado. No sé, ¿será inmediata? No. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo voy a sacar por sustitución, ¿no? Ya veamos qué tipo de sustitución. O igual a 5x más 2. Perfecto. La derivada de u es 5 de x. O sea, un quinto de u es de x. Ya, entonces tenemos eso es u y ese es el diferencial. Entonces, haciendo la sustitución te queda logaritmo natural de u y el diferencial es un quinto de u. No, pues el de u porque estoy cambiando todo a u. Ya, en un quinto fuera la integral del logaritmo de u de u. No, no es dos variables, es una, es u. Entonces, aplique la fórmula. Esa. Pero en vez de x, son 1. Te queda un quinto integral del logaritmo, no, el logaritmo natural de x. No, te queda. No, sí. Cambia la x por u. Logaritmo de u. U. Logaritmo natural de u. No sé, va menos u, no sé. Justamente. Y el más se lo voy a dejar afuera del paréntesis porque lo dejo adentro, lo multiplico con un quinto y de nuevo me dan. Listo. Ahí ya está integrado. Pero ahora tengo que volver a mi variable original, ¿cierto? Exactamente. Entonces, en lo u lo voy a cambiar por 5x más 2. Por logaritmo natural de u, 5x más 2. Menos u, 5x más 2. Más 5. Y esa es la primitiva de esa función. O sea, si yo derivo eso, todo eso, debería obtener eso. No, no debería obtener. Tengo que llegar a eso, ¿cierto? Si está correcto, derivo eso y tengo que llegar a eso. ¿Sí? ¿Ve? Entonces, con ese tipo de fórmulas, Serviga puede hacer ese tipo de integrales, porque aquí aplicamos esa fórmula, 1. ¿Ve? Y ahora, si yo hubiera puesto un logaritmo en otra base, no sé, pues logaritmo en base 2, ¿sí? Entonces debería de haber aplicado la fórmula de abajo. ¿Eh? Entonces, por esta razón, de pronto uno se aprende esta fórmula. Porque si no se la aprende, para poder hacer esa integral, acá va a tener que hacer una integración por par. Ya hay que elegir el u, el db, y separar, etcétera, etcétera, y va a llegar a lo mismo. Pero se va a demorar un poquito más. Entonces, por esa razón uno le dice, mire, esa fórmula del logaritmo, apréndase. Entonces, como tarea, para que vaya practicando, compruebe, derive esa expresión y se va a dar cuenta que va a llegar exactamente eso. Entonces, como tarea, comprobación. O sea, derive esa función completa, con mucho cuidado, ahí tiene el producto, ahí tiene una expresión,
Derívela y se va a simplificar muchas cosas y va a llegar a eso. ¿Sí? Compruebe que efectivamente eso está correcto. Ya. ¿Está claro, público? ¿Dudas? ¿Consultas? Todo bien. Todo bien. Todo clarísimo. Ya. Entonces, tienen que ir estudiando, ¿cierto? Ir haciendo harto ejercicio para que vayan captando la idea de esto y vayan viendo cuándo ocupo una fórmula y cuándo ocupo otra. ¿Ya? Por ejemplo, ese que está ahí, ese integral que está ahí, ¿cómo la resuelvo? 1 partido 2 por el logaritmo, por Euler elevado a 2x. Justamente, esa fórmula nomás. ¿Sí? ¿Se acuerdan la fórmula de e elevado a una lineal? Que la di ante un par de clases atrás, ¿sí? Y creo que la había dado el ayudante, yo la saqué, la obtuve. Ah, que era 1 partido por A. Justamente, cuando tienes la integral de e elevado a x más b de x, entonces eso es igual a la misma exponencial, pero partido por el número que acompaña en x. Ese. ¿Ve? Entonces eso es una fórmula nomás. Entonces, cuando tiene integrales así, usted dice, ah, fórmula, y aplica la fórmula y la obtiene al tiro. ¿Ve? Ningún problema. Pero basta con que uno le cambie un poquito. ¿Qué le cambié? Le puse una X. Y entonces ya eso, ese X, cambia radicalmente el ejercicio. Ya no es fórmula. ¿Cómo tendría que resolver este ejercicio? No. Ahora voy a hacer como lo mismo anterior. Por parte. Por parte. Esto es una integración por partes. Integración por partes. Profe, a mí me cuesta ver cuándo es por parte y cuándo es sustitución. Es que justamente ese es el problema de que no hay una receta que yo le diga, mire, estas siempre son por parte, mire, estas siempre son por sustitución. Hay que ir viendo, claro, y a medida que tú vas haciendo ejercicio, te vas dando cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, esta integración por partes, ¿por qué? Porque mire, si, fíjese en esta otra integral que voy a anotar aquí. Si observa la que está arriba y observa la que está abajo, es casi lo mismo, salvo que ese x está lineal y ese es un x cuadrado. ¿Ya? Ya. ¿Cómo resuelvo esa? ¿Integración por partes? No. Sustitución simple. Pero ¿cómo lo ve? Yo no lo puedo ver. Mira el exponente y mira el polinomio que está adelante. Mira el exponente y mira el polinomio que está adelante. Y vaya pensando, si hago una sustitución de la forma u igual al exponente, ¿qué sucede? Si hiciera una sustitución de la forma u igual a 2x cuadrado más 1, mire, derive. Fíjese que si hago una sustitución de la forma 2x cuadrado más 1, al derivar baja de grado y me queda un x de x que me va a servir para el diferencial. ¿Se fija? Ahí está el diferencial. Salvo el cuarto que uno lo pasa dividiendo, ¿sí? Ah, ya, súper. ¿Te fijas? Le sirve. Esa es sustitución simple. Pero fíjate en el ejercicio de arriba, si yo hago u igual a 2x más 1 y derivo, ¿qué me queda de derivada? 2 nomás. Un 2 de x. Ya, ¿y qué hago con este x que está delante de la integral? Con ese que estoy marcando. No me aparece en el diferencial. Entonces tendría que reemplazarlo, despejarlo de arriba. Entonces, ¿me va a quedar una u en la exponencial?
y me van a seguir quedando u adelante del exponencial. Entonces ahí uno dice, no, esto por parte no me va a resultar. ¿Por qué? Porque me van a seguir apareciendo u en el exponente y me van a seguir apareciendo u adelante de mi integral. Fíjate, mire, trate de hacer esa integral, esa, con la sustitución u igual a 2x más 1. Mire, trate de hacerla y se va a dar cuenta de que no le va a resultar. E elevado a u, el diferencial, ya, pero y ese, y ahí está el problema, ahí. Despéjelo de ahí. U menos 1 partido por 2. O sea, aquí le va a quedar un U menos 1 partido por 2. ¿Te fijas? Sigue quedando la estructura polinomio por exponencial. Eso medio lo dejo. Entonces, me sigue quedando casi la misma integral. Entonces, esas son las cosas que uno mira y dice, no. Si una integral, si trato de hacer una sustitución simple acá, me sigue quedando polinomio por exponencial. Por lo tanto, este tipo de integración es por parte. ¿Sí? Entonces, no me sirve eso y uno dice ya, es integración por parte. ¿Qué se toma como u y qué se toma como db? El Euler elevado a 2x más 1 y por lo tanto esto se toma como n. Y ahí ya, si usted lo continúa, ya le va a salir. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que tienen que ir dándose cuenta y fijándose cuando hacen los ejercicios. ¿Sí? Uno empieza a mirar y ya se empieza a dar cuenta de eso. Entonces, el u igual a x es de u igual a x. La derivada, sí, de u es igual a dx. ¿Sí? Cuando deriva, ¿sí? Entonces, vaya viendo, si tienes un polinomio por un exponencial, y en el exponente del exponencial hay un polinomio también con x, entonces uno va mirando los grados. Si son de igual grado, como en este caso, lo más probable es que la sustitución simple no te resuelva el problema, va a tener que ser por parte. Si son de grado distinto, ahí posiblemente una sustitución simple, al derivar ese exponente, como baja de grado, puede que te aparezca ahí el diferencial. O sea, como la fórmula que nos dio recién, nos queríamos un por Claro, e elevado a 2x más 1 partido por 2, ¿sí? Para hacer esa integración por parte. De hecho, hagámosla, sí, perfecto, hagámosla. Entonces ahí uno se da cuenta que eso es una integración por parte. Vamos a borrar esto. ¿Ven? Y entonces ahí uno dice, ah, ya, sí. U es x, derivo de x, y el de b es todo lo demás, la exponencial. Integro la integral de exponencial, la misma, dividido por el numerito que acompaña a la x. Ya. Y ahora que tiene el u, el de u, el b, el de b, reemplázelo en la fórmula. O sea, esta es mi integral original, esa que está ahí. Es igual a u por b. Ya. ¿Qué es u? X. ¿Por qué es b? E elevado a 2x más 1 medio. Menos la integral de b, que es b, e elevado a 2x más 1 medio, por du, que es dx. Esta es mi integral original, la que me está pidiendo resolver. Esto ya está listo, y esa es la integral que tengo que terminar. Pero fíjese, saco el medio y me queda la exponencial nomás. Ah, o sea, ya está lista ya. O sea, lista no, pero está casi lista. Y entonces ahora integre eso. ¿Y cómo lo hago? Bueno, vuelvo a aplicar esa fórmula. Vuelvo a aplicar la misma fórmula. Entonces te queda x por e elevado a 2x más 1, partido por 2, menos 1 medio por e elevado a 2x más 1, partido por 2. Y ahora que ya terminé de integrar, le agrega la constante integración.
Y esa es la primitiva de x elevado a x más 1. Esa es. Maravilloso. ¿Ven? ¿Ven? Ya. ¿Está claro, jóvenes, la integración por parte? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Entonces, tiene que necesariamente ir haciendo harto ejercicio y a medida que va haciendo harto ejercicio, ahí uno ya va mirando el ejercicio y dice, ah, hay que hacerlo así, hay que hacerlo por acá, son integrales por parte, son sustituciones simples, etcétera, etcétera. ¿Por qué el segundo Euler elevado a x más 1? Porque es la misma fórmula de acá. Sí, pues lo integré, justamente lo integré, ahí está el integral, y lo integré. Es eso. Lo integré. Perfecto. ¿Todo bien? ¿Dudas? Profe, ¿podría decir el tema de un día la vaca? Para como aprender? ¿Y qué, perdón? ¿Puede decir eso Ah, un día vi un día una había? vaca, un día vi, mire, es un día vi una vaca. Ahí hay algunas veces que le colocan el sin cola, pero es por ese sin cola significa menos la integral. Y después el B es vestida y el de U es de uniforme. Ah, ya. Gracias, profe. Y entonces, si usted va viendo las primeras letras, te va apareciendo la fórmula. U de B, U de B, U, B, el sin cola es menos la integral, B de U, y ahí está, B de U. ¿Sí? No sé a qué ingenioso se le ocurrió la regla mnemotécnica, pero es buena. O sea, ahí con eso usted se aprende la fórmula del tiro. ¿Sí? Entonces, por eso este método también le dicen el método de la vaca, pero no tiene nada que ver con las vacas acá, sino que es sencillamente con las frases. ¿Sí? Pero esto se me conoce como formalmente como integración por partes. ¿Sí? La integral, usted aplica el método y te queda una parte integrada y una parte sin integrar. Entonces, después tienes que terminar ese integral ahí. Integración por parte. ¿Sí? Una parte te queda lista, una parte te queda, no te queda terminada. ¿Sí? Ya. ¿Dudas? ¿Consultas? Entonces, con esto se supone que ya podría integrar estas funciones. Productos, compuestas, raíces, logaritmos, exponenciales, ¿sí? Polinomios por exponenciales, polinomios por logaritmos. ¿Ya? Perfecto. Entonces vamos a continuar con la materia y vamos a empezar a ver integrales definidas. Integrales definidas. Ya. ¿Cuáles son las integrales definidas? Acuérdense que lo que estábamos viendo hasta ahora eran puras integrales indefinidas. Ahora vamos a empezar a ver las definidas. ¿Cuál es la diferencia? En que estas integrales se integran dentro de un intervalo. ¿Sí? Integrales definidas. Son integrales que se integran o se resuelven dentro de un intervalo.
dentro del intervalo de integración. O sea, nosotros habíamos estado haciendo esto, ¿cierto? Ya, ahora esa integral la tiene que hacer, resolver, pero dentro de un intervalo. Entonces, cuando x está ahora, se mueve dentro de un intervalo, entonces ahora esa integral es definida y uno coloca aquí, en los bordes del integral, los extremos del intervalo, de menor a mayor. Esa es una integral definida. De A a B, de A a B. El A es más pequeño y B es el más grande. ¿Sí? De menor a mayor. Estos son los que se conocen como los límites de integración. El A y el B, los límites de integración. De menor a mayor. Entonces, eso es lo que le está diciendo, es que estoy resolviendo esa primitiva, pero dentro de un intervalo. Dentro de un intervalo voy a resolver eso. ¿Ya? Y la primitiva que obtienes, la tienes que evaluar en esos límites de integración, para que te dé un numerito. Eso es el cambio. ¿Sí? ¿Cómo reemplazo? Claro, reemplaza la primitiva que te daba, la f grande. Ahora, esa función tú la evalúas en esos números, en el A y en el B. ¿Y qué te va a dar? Un número. Y esa es la integral definida. Ya. Eso de ir evaluando se llama teorema fundamental del cálculo. Teorema fundamental del cálculo. Segunda parte. O parte 2. Porque la parte 1 tiene que ver con una función que está definida como una integral definida y uno de los límites de integración de esta variable. Pero eso no lo vamos a ver. Vamos a ver la segunda parte, que te dice cómo calcular eso. ¿Sí? Y el teorema fundamental del cálculo dice, bueno, si tiene, sea f de x una función integrable, ahora, ¿qué significa que sea una función integrable? Que le puedo obtener la primitiva, ¿cierto? O sea, puedo integrar esa función y puedo obtener una primitiva. ¿Sí? F es una función integrable en un intervalo a, b. Entonces, y ahora el teorema fundamental del cálculo le dice cómo calcular eso. Evaluado en x igual a A, x igual a B. Esa barrita es evaluado, ¿sí? Esa barrita que aparece ahí, esa línea es evaluado. ¿En qué orden? En el de arriba, menos paréntesis, en el de abajo. Fíjense que aquí los C, las constantes de integración acá, chao, se van. Siempre se eliminan. Y le queda f de b menos f de a. Y ese es el teorema fundamental del cálculo. Lo que le estoy diciendo es cómo calcular esa integral definida. Saca la primitiva y después evalúa la primitiva en el extremo superior, menos la primitiva en el extremo inferior, y calcula ese número. Y ese es el resultado de esta integral definida. Mire qué bonito. Evaluado. Evaluado. Significa esa barrita es que tú la primitiva la estás evaluando en esos números, en los extremos del intervalo.
¿Se entiende? Un ejemplo va a quedar más claro. Ya, ¿anotaron? Mire, si esto, lo que ahora vamos a hacer, tiene que seguir integrando. Pero ahora su primitiva la va a tener que evaluar. ¿Sí? O sea, si yo les decía, o les preguntaba, ¿cuánto es la integral de x cuadrado? ¿Qué me respondió usted? ¿Me responde? X elevado a 3 partido 3. Perfecto. Más C. Bien. ¿Sí? Esa es la primitiva. Ya. Ahora, si yo le digo x cuadrado, intégreme, pero entre 5 y 7, entonces, ¿qué pasa? Tome la primitiva, que es x cubo. ¿Te fijas? Tengo que seguir integrando esto. Pero ahora esa primitiva la tiene que evaluar en el número 5 y en el número 7. ¿En qué orden? Primero en el de arriba, o sea, mi primitiva evaluada en el de arriba, menos, paréntesis, la función esta, la primitiva, evaluada en el número de abajo. Y te va a quedar un numerito. Calculame ese numerito. Entonces ahí, calculadora, no sé, dependiendo de los valores. Aquí. Bien. 7 elevado a 3, 7 elevado a 3, 343, partido por 3, más C con S menos C se va, menos 5 elevado a 3, 125, partido por 3, o sea, esto es 3, 4, 3, partido por 3, menos 125, partido por 3, 218, partido por 3. Y ese es el resultado de esa integral definida. Mire qué bonito. Eso es todo. ¿Entienden lo que hay que hacer ahora con las integrales definidas? O sea, hacer siempre lo mismo que hemos hecho antes, pero el resultado lo tenemos ¿no? Pero el resultado lo termina evaluando en los límites de integración. Y va a tener que calcular ese número. ¿Sí? ¿Eso que están ahí? Sí. Ahora, dependiendo del ejercicio, pueden ser otros números. ¿Sí? Depende del ejercicio. Pueden haber ecuaciones en la idea. ¿Ah? Pueden haber ecuaciones en la idea. Entonces, 7. Expresiones con no, sí. Pero ahí te queda esa expresión acá y después al evaluar te va a quedar ahí entre medio. Sí, sí, puede ser. O sea, Puede ser letra, puede ser letra. ¿Voy a entrar eso en el examen? O el examen para el número. Podría ser, sí. Siempre uno puede preguntar cosas cada vez más raras, ¿cierto? Sí, efectivamente, puedo en vez de colocar un número, colocar una A entre medio. Entonces te va a quedar una A, te va a quedar una A y te va a quedar una A metido entre medio. Ah, listo, sí, puede ser. Ahora, si son números, te queda un número. Si viene una A, una B, una letra, cualquiera ahí entre medio, te va a quedar con letrita ahí entre medio. Sí, puede ser. Buena idea. Gracias. ¿Se entiende? Lo sé, siempre se. Sí, lo sé, en estos casos siempre se va porque, como yo digo, la primitiva en el de arriba menos la primitiva en el de abajo, siempre te queda este C positivo y este C negativo. Entonces, siempre cuando hay integral definida, esa constante de integración da lo mismo y siempre se va.
Siempre se termina desapareciendo. A ver, otro. Pero ahora con un cambio de variable. Ya, eso. Calcula esa integral definida, pero ahora, ojo, que no es una integral inmediata. Que no te diga, ah, la primitiva vale tanto, la tiene que calcular. Ya, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Sustitución sí. ¿Sí? Sustitución sí. U igual a con raíz. Es que después al derivar te vuelve a quedar la raíz. Te va a quedar más difícil. Mejor lo que está dentro de la raíz, dejarlo como U. De U, 5 de X. O sea, un quinto de U sería dx. Entonces esto te queda U elevado a un tercio, un quinto de U. ¿Sí? Si aplico esta sustitución acá, vamos a seguir acá abajo. Te queda la raíz cúbica de U elevado a un tercio, y el de X es un quinto de U. Ya. Y acá, ojo. Hay que escribir los límites en todo. No. Tiene dos alternativas. La primera es no escribir los límites de integración, integrar, y una vez que integre, vuelva a su variable original y le pone los límites de integración. O la segunda es que le aplica la sustitución, pero también le aplica la sustitución a los límites de integración. Cosa que me queden límites de integración, pero dependiendo de U. O sea, Es que depende, es que, mira, lo voy a hacer de las dos formas. Para que vea que de preferencia en algunos casos es mejor colocarle los límites de integración, porque mira, fíjate, me olvidé de los límites de integración, ¿ya? Integre. Ah, eso se puede integrar y eso sube elevado a 4 tercios por 3 cuartos. O sea, aquí te queda 3, 5 por 4 son 20, U elevado a 4 tercios más 100. Ya. Pero ojo, los límites de integración están con respecto a X. Por lo tanto, voy a tener que devolverme el U, pasarlo a X, para poder evaluar en 1 y en 2. ¿Sí? O sea, lamentablemente voy a tener que devolverle el U con el 5X más 9. Y ahora que ya terminé el ejercicio, que volví a mi variable original X, ahora sí considero el 1 y el 2, porque estos son límites de integración con respecto al X. Entonces tengo que volver a la X para poder evaluarlo en X igual a 1 y en X igual a 2, porque fíjense que esos límites de integración son con respecto a X. Entonces no lo puedo cambiar ahí, lo tengo que cambiar ahí, en la X. ¿Ya? Y ahora el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué dice? Evalúa esa función en el número 2. El 6 ya sabe ya que se va a ir, ¿cierto? Entonces no lo voy a anotar, desaparece. Menos esa función evaluada en 1. Ya, y ahora calcule con toda la escena. No, porque se factorizan, pero aquí te queda 19 elevado a 4 tercios, te quedan 3, 19 elevado a 4 tercios, y un 3 partido por 20, y un 9, 10, 11, 13, 14 elevado a 4 tercios. Y ahí está un numerito.
Y ahí con su calculadora vea cuánto vale ese numerito. A ver, eso es 19 elevado a 4/3. Cierre paréntesis, menos 14 elevado a de paréntesis, 4/3, cierre paréntesis, y todo eso por 3 y lo divido por 20. 2,54. $54,000. ¿Qué dicen los demás? ¿Sí? ¿Te dio lo mismo? Perfecto, 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 perfecto. Ya, perfecto. Todos de acuerdo. ¿Ya? Ya. Entonces, esa es una alternativa. ¿Se fija? Esa es una alternativa. Hago la sustitución, integro, me devuelvo a mi variable original y trabajo con los límites de integración con LOE. ¿Ya? Podría hacer eso. ¿Ya está claro eso? ¿Lo anotaron? ¿Captaron la idea? La otra alternativa es que le aplique a los límites de integración esa sustitución. ¿Cómo? Mire, aplíquele. Si x vale 2, ¿cuánto vale u? U te va a quedar 2, 5 por 2, ¿cierto? 5 por 2 más 9 te va a quedar 19. Y si el x vale 1, ¿cuánto vale u? 5 por 1 más 9, 14. ¿Ya? Y entonces, cuando haga la sustitución, también cambia los límites de integración. En vez de 2, le coloca 19. Y en vez de 1, le coloca 14. Y ahora, ojo, estos límites de integración están con respecto a u. Son u. Por lo tanto, usted integra, sigue teniendo los mismos límites de integración, integra acá y no se tiene que devolver al x, porque ya tiene los valores de u. Eso es lo que usted evalúa en 14 y en 19. Mire, esa función evaluada en 19 está ahí. Y esa función evaluada en 14 está allí. Y le da lo mismo. ¿Ve? Y se evita, digamos, devolverse para el X y evaluar en el X. No, lo evalúa al tiro y... O sea, tiene que hacer eso, cambiar los límites de integración, pero se evita esta parte de acá de devolverse al X, porque ya están evaluados en U. Entonces, cuando evalúa en 19, ahí le aparece. Cuando evalúa en 14, ahí le aparece. ¿Sí? Y se evita, digamos, toda esta parte de acá, del devolverse al X. ¿Sí? Entonces, tiene esas dos alternativas. O integra, vuelva a la variable original y vuelva a sus límites de integraciones antiguos, o bien le aplica a los límites de integración, le aplica la sustitución también y cambia los límites de integración. ¿Sí? De cualquiera de las dos formas, fíjense que llega al mismo resultado. La primitiva evaluada en 19, ahí está. La primitiva evaluada en 14, ahí está. Llega al mismo resultado. Exactamente el mismo. Ahora, ¿qué es más fácil? No sé. Ahí ve usted si le resulta más fácil cambiar los límites de integración, hacerlo así, o a la manera antigua, no cambiar los límites de integración, integra y se devuelve a la variable original X y cambia los valores de X. Llega al mismo resultado. Exactamente el mismo. ¿Está claro, jóvenes? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Inquietudes? Letra. ¿Pero letra dónde? ¿La función o los límites de integración? Ah, ¿Dónde lo vendrían el control? Claro, una como... no, pero yo no le pondría algo con letra en el control. Sí, en realidad podría ser. ¿Por qué no? ¿Por qué no, en realidad, cierto? ¿Por qué no? Porque, a ver,
Y aquí un polinomio, o algo con raíz. Mm. Algo así. Ahí se ve simpático. Eso, calcular eso. ¿Por qué por parte? Sustitución. Mire. Si usted piensa por parte, ya, está bien la pregunta. Si piensa por parte, tiene que elegir un U y tiene que elegir un deber. ¿Qué elegiría como U? Acuérdese que el U lo deriva, pero acuérdese que el deber lo integra. Entonces, ¿qué elige como U y qué elige como deber? O sea, hubiese elegido el 5 cuadrado. Con la raíz, porque acuérdense que no puede tomarlo de dentro, no, tiene que tomarlo con raíz. Entonces esto sería así. ¿Te fijas que ese producto me da eso? Ojo, hay alumnos que vienen y igual te dicen, no, es eso. Ya hay la raíz, no, la raíz desapareció. No, tiene que ser el producto por defecto y tiene que dar lo que está aquí. Ya. Bueno, este integral x cuadrado medio, ok, pero fíjate en la derivada. Sí. Por 10x. Entonces, cuando usted haga la integración por parte, Por la derivada. por la derivada del argumento. Entonces, cuando haga la integración por parte, un día vi, una vaca, 5 colas, vestida de uniforme. Mire, cuando haga eso, te va a quedar d por du. ¿Qué no va a cambiar la Porque el producto de u por db tiene que ser todo eso que está ahí. Entonces no lo puedo tomar sin raíz. Porque fíjate, u por db, ese u por db, ¿me da exactamente eso? No, me falta la raíz. Entonces tiene que ser con raíz. Claro, fíjate que el producto u por db tiene que ser exactamente igual que eso. Entonces mira, si tú haces esa integración por partes, mira ese integral. Qué maravilla, ¿cómo integras? No está más difícil. Entonces uno dice, no, por acá no. Y si tomas al revés, la raíz como debe, ¿cómo la integra? Peor, no puede integrar esa raíz con un x cuadrado adentro. Entonces ahí uno mira y dice, no, esto no es por parte, no puede ser. No va a salir. Entonces, cuando los grados son diferentes, siempre sustitución. Sí, no, porque cuando este grado es cuadrático y al derivarlo te queda una lineal, ahí sí, porque ese te va a servir para el diferencial. Pero puede ser de que este no sea X, sea de otro tipo de grado. Y ahí ya tienes que empezar a pensar si efectivamente es sustitución o hay que hacer otra cosa media extraña. Ahí sí, sustitución. Ya. Pero ahí no. Es por Integración por partes, justamente. Ya, pero porque son iguales y son eso es lo que cambia. Ah, sí. Pero ojo, ahí los grados son distintos. Pero no es sustitución, es por partes también. Hay como ¿Por qué? se repite otro. Sí, cuando vas haciendo ejercicio, tú de pronto te vas dando cuenta. Lo mismo, igual le ocupan, por ejemplo, los euros, lo que es partes, pasar elevado a todo. Sí, los dobles en general son por partes siempre y cuando la derivada del exponente no te aparezca ahí adelante, que es simple, una integración simple. Ahora, si no tiene x y aquí es una lineal, es una fórmula eso. Es fórmula. Sí. Y eso tú te vas dando cuenta cuando vas haciendo estos ejercicios, te vas dando cuenta de eso. Entonces después tú miras otro ejercicio y tú dices, ah, esto sale por... Ya es literalmente. Sí.
Sí. ¿Con pausa? Con la pauta no, pero salen las respuestas. Y hay unas pruebas anteriores que esas son las pausas. Y ahí tú puedes ir mirando el desarrollo también. Ya, entonces por lo tanto ya se dio cuenta de que no es una integración por parte, es una sustitución simple. Entonces va a ser u igual a 5x cuadrado más 2. ¿Por qué? Derive. Entonces, ese x que está ahí adelantillo le va a servir junto con el diferencial para el diferencial nuevo. Mire yo. Ya. ¿Vamos a cambiar también los límites de integración o no? No, sí, cuando No quiere cambiar los límites de integración. Ya, bueno, ok, no los cambiamos. Ya, entonces me voy a olvidar de los límites de integración por un minuto y empezamos. Esa raíz, 5x cuadrado más 2 es u, y el diferencial, el x de x, es un décimo de u. El x está ahí, con el dx, es un décimo de u. Ese lo junté con el dx y lo cambié por un décimo de u. ¿Se fijan? Esos dos lo cambié por un décimo de u. Y eso que está dentro de la raíz lo cambié por un 1. ¿Lo vio? ¿Captó? Ya, bien. Entonces ahora el un décimo, el 1 partido por 10 lo dejo afuera. Ok, esa raíz lo puedes expresar como elevado a un medio de u, ¿ya? Y ahora integra. Ahí no hay problema. Integra. Simplifique. Ya, ¿qué le quedó? Ya. ¿Estamos bien con eso? ¿Usted ya partió un 30 el otro? Sí, pero lo simplifiqué con el 2 de arriba. Lo aproveché y lo simplifica el tiro. El 2 con el 5. ¿Sí? Para que no quedaran números tan grandes, porque después voy a tener que evaluar. Entonces, por esa razón, uno empieza a simplificar lo más posible. Significa que después vienen las evaluaciones. Entonces, por eso uno trata de simplificar para que te queden números más chicos. Ya, ahí me dio la primitiva. Pero resulta que como yo no quise cambiar los límites de integración, entonces voy a tener que devolverme a mi variable original, que era la x. Entonces ahora digo, ya, ok, esto es 1 partido por 15, paréntesis, u, 5x cuadrado, más 2, elevado a 3 medio, más 6. Y ahora sí, vuelva a sus límites de integración, que eran con respecto a x. Esos. El 5 y el 2a más 1. Entonces, esa primitiva te queda evaluado en x igual a 5, evaluado en x igual a 2a más 1. Y entonces queda evaluado en el número de arriba, 5 por 5 al cuadrado más 2, elevado a 3 medio, menos 5 por evaluado en el de abajo, 2a más 1 al cuadrado más 2, elevado a 3. Ya, y listo, eso. Ahora, este número sí lo puede calcular. Ese número que es una expresión que tiene A, lo deja así, ¿no? ¿Sí? El numerito, si quieres, lo puede calcular. Elevado a 3, 2, 127. Esta raíz no es exacta. X menos 1 partido por 15, 5, 2a más 1 al cuadrado más 2 y todo se le va a reír. Ya listo, y ese es el resultado. Claro, como el límite de integración estaba con respecto a, te queda un resultado con respecto a esto.
Ahora, si hubiese sido un número, te queda un número y este número sí lo puedo calcular, con una calculadora. Sí. Pero no es este el caso. Y eso, ¿ves? Porque aquí se. No sé qué habrá pasado. No, pero ya estamos terminando ya, así que. O sea, está claro. Bueno, ustedes supongo que ven y está claro. Lo que está online está claro. Total, tienen el link del captivo, van viendo ahí el captivo. Ah, sí, están viendo el captivo, ya, perfecto. No hay problema. ¿Pero me he terminado o es que aquí se ¿Pero qué más va a calcular acá? Pero si la integral ya la calculamos, ahí está la integral. Y ahí ya la evalúe. Si eso fuese el número, esos son números. ¿Ah? No, porque si te dicen que esto es igual a 0, entonces ese número igual a ese número. Claro. O que ese resultado te dé 1. Y ahí después sacar. Tenés que reemplazar ahí y despejar acá. Si es que te piden algo. ¿Está claro, jóvenes? ¿Dudas, consultas? Todo bien. Ya. ¿Listo?